Bienvenidos a No Mires Atrás. Esta noche, quiero contaros sobre una carretera en la que muchos han desaparecido misteriosamente. Se dice que al atardecer, cuando la niebla se adensa y el silencio se vuelve abrumador, quienes pasan por allí escuchan susurros y lamentos. Mi amigo Samuel se aventuró a recorrerla una vez, movido por la curiosidad y quizás el deseo de encontrar algo aterrador para contar. Con su coche, se dirigió hacia la carretera de las almas perdidas, acompañado por una amiga. A medida que avanzaban, la atmósfera se tornaba cada vez más densa. ¿No escuchas eso?, le preguntó Marta, con voz temblorosa. Samuel la miró, pero solo se oía el silencio. Sin embargo, cuando apagó la radio, empezó a escuchar lo que sonaban como gritos lejanos. Dijo que no podía ser, que solo eran suposiciones infundadas por las historias que habían escuchado. Pero a medida que la niebla se espesaba, esos gritos comenzaron a hacerse más nítidos. Al llegar a una curva, veían una figura difusa en el asfalto. Samuel frenó en seco. El corazón le latía con fuerza. La figura se acercaba y en un instante desapareció entre la neblina. Marta, asustada, le rogó que diera la vuelta, y así lo hicieron. Pero al mirar por el espejo retrovisor, vieron un rostro pálido que los observaba desde la carretera, con ojos vacíos y una expresión que te helaría la sangre. Desde entonces, nadie ha vuelto a pasar por allí sin sentir que algo les mira. Y al caer la noche, esa carretera sigue esperando a sus próximas víctimas. En un pequeño pueblo de España, había un viejo hospital cerrado que, según se dice, está habitado por una sombra oscura. Una enfermera, Laura Boa, que había trabajado allí hace años, relató que en sus turnos de noche, a menudo sentía que algo la observaba. Al principio pensó que era su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que, cada vez que entraba en una habitación vacía, sentía un escalofrío recorrer su espalda. Una noche, mientras revisaba los registros, escuchó un susurro a sus espaldas. Se dio la vuelta, pero no había nadie. Intrigada y asustada, decidió investigar. Al adentrarse en la planta de los enfermos terminales, notó un aire frío que parecía emanar de una de las habitaciones. La puerta entreabierta la invitaba a entrar. Con un profundo respiro, cruzó el umbral y vio una silla vacía. En ella, un niño había pasado sus últimos días. De pronto, un frío gélido se apoderó de la habitación y, al mirar de nuevo a la silla, vio una sombra oscura sentada, con la cabeza gacha. Laura no pudo gritar. No se movió. La sombra levantó lentamente la mirada, revelando unos ojos que parecían devorarle el alma. Fue como si le dijera que nunca se iría. Laura, presa del pánico, salió corriendo del hospital. Desde esa noche, asegura que cada vez que se acerca a un hospital, siente que la sombra la sigue. Y todos los que han oído su historia saben que esa sombra nunca se fue, que solo está esperando por su próxima víctima. En la oscuridad del hospital abandonado, un grupo de amigos decidió ir de camping a un bosque famoso por sus leyendas sobrenaturales. Se decía que, en ciertas noches, podías escuchar voces susurrando entre los árboles. Al principio, todo parecía normal. Rieron, contaron historias de terror al calor de la hoguera y disfrutaron de la compañía. Cuando la luna se alzó en el cielo, comenzaron a oír un murmullo en la distancia. Alguien en el grupo, Miguel, se levantó para investigar. Se adentró entre los árboles, seguido por su inseparable amigo Raúl. Mientras caminaban, las voces se hacían más claras. Parecían llamarlos, como si alguien necesitara ayuda. «Miguel», gritó Raúl, pero su amigo desapareció en la niebla. Cuando finalmente escuchó un grito desgarrador, corrió en su busca. Sin embargo, cuando llegó al lugar donde pensaba que estaba,
No encontró más que ramas rotas y el eco de su propio miedo. «¡Miguel!», gritó con desesperación, pero solo las voces respondían. Finalmente, regresó a la fogata, temblando. Los demás amigos le preguntaron por Miguel, pero no pudo responder. Nadie sabía que jamás regresaría. Al amanecer, solo hallaron su mochila abandonada, cerca de un árbol. La desaparición de Miguel se convirtió en una leyenda más del bosque, y los que se aventuran cerca de él escuchan su nombre susurrado entre los árboles. Se dice que su espíritu vaga, esperando que alguien más lo escuche y lo siga hacia la eternidad. Hace años, un joven llamado Javier se mudó a un viejo piso en la ciudad. Al principio, todo parecía perfecto, un lugar ideal y asequible, pero pronto comenzó a notar cosas extrañas, ruidos que provenían del pasillo durante la noche y sombras que parecían moverse por las paredes. Intentó ignorar lo que creía que era su imaginación, pero cada mañana se despertaba más cansado. Una noche, mientras veía la tele, oyó un fuerte golpe en la puerta de su habitación. Pensando que era un amigo, abrió, pero solo había oscuridad. Fue entonces cuando escuchó un susurro. «Sal de aquí», paralizado por el miedo. Javier sintió una helada. Decidió que era hora de irse, pero al intentar empacar, descubrió que los muebles estaban pegados al suelo, como si algo no quería que se marchara. Desesperado, intentó abrir la ventana, pero no podía. Poco a poco, una risa burlona empezó a resonar en el ambiente, llenando su mente de terror. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el piso estaba vinculado a una tragedia. El antiguo propietario había desaparecido sin dejar rastro. Con el corazón en la mano, Javier finalmente logró salir por la puerta, sintiendo algo detrás de él. Algunos dicen que el piso aún está allí, esperando a su próxima víctima. No mires atrás, porque lo que está en la oscuridad puede que esté esperando por ti. La estación de tren de un pueblo pequeño llevaba cerrada años, pero muchos afirmaban que aún se podían oír el sonido de trenes que nunca llegaron. Carlos, un chaval curioso, decidió explorarla una noche con su cámara. Al principio, grabó lo que quedaba de las viejas taquillas y los asientos cubiertos de polvo. Todo parecía tranquilo, pero pronto empezó a escuchar ruidos extraños, como si los trenes de otra época estuvieran llegando. Su corazón latía más fuerte con cada paso que daba. Cuando llegó a la plataforma, vio una sombra moverse al final del andén. «¿Hola?», gritó, pero recibió solo un eco. Decidido a no dejarse vencer por el miedo, siguió la sombra que desapareció tras un vagón antiguo. En su mente, pensó que, tal vez, podría ser un video viral, pero al acercarse al vagón, escuchó el sonido de un silbato lejano, y la puerta se abrió lentamente. Desde dentro una figura apareció, un conductor con un aspecto anticuado y una sonrisa inquietante. «¿Te gustaría un pasaje?», preguntó. Antes de que pudiera responder, la sombra lo atrapó. Al día siguiente, la estación seguía vacía, pero en el video que Carlos grabó, se le ve una sombra desapareciendo en la niebla. Y desde entonces, nadie ha oído hablar de él. La estación sigue ahí, esperando el tren que nunca llegará. ¿Te atreverías a aventurarte en sus secretos? La carretera que une mi pueblo con el siguiente nunca ha sido bien vista por los lugareños. Cuentan que cada año, al caer la noche, desaparecen coches sin dejar rastro. Aquella noche, decidí poner a prueba la leyenda. Con el coche de mi padre, me dirigí a la carretera a eso de las 10. Después de unos minutos, sentí que algo me miraba. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las sombras se alargaban y apenas podía ver más allá de los faros. De repente, un coche apareció en el retrovisor, sus luces brillando intensamente. Pensé que era un amigo,
pero al mirar de nuevo, ya no estaba. Sin embargo, sentí una presencia en el asiento trasero. Me giré lentamente y allí, en la penumbra, vi a una mujer con una expresión de desesperación. No había tiempo para pensar y aceleré a fondo, pero el coche seguía detrás de mí, incluso cuando giré en una curva. Finalmente,